La gente Jairo Orellana cargaba de eso. De esos chalecos y esos cascos. ¿Y del fantasma? No me di cuenta, pero sí sabía. Pero de la gente Jairo sí yo lo vi. Utilizaban hasta chalecos de la DEA para tumbar. Mucho más fácil iban a utilizar eso aquí, que son de acá de Guatemala. Y ustedes saben con quién se relacionaba Jairo. Jairo era protegido de Bonilla, pero lo traicionó y por eso se le fue a voltear allá. Sí. Bueno, pero mire, primero, ¿quién es Guayo Cano? Es un asesino de 9 policías que está resentido contra el exministro López Bonilla, por cuanto la investigación en un mes determinó que él era el responsable no solo de esas muertes, sino de toda la cuestión de narcotráfico en gran parte de Huehuetenango y trasiego para México. ¿Quién es Guayo Cano? Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro con el hashtag #SFNarcoministro. Usted lo escuchó, decía Guayo Cano, acusado del asesinato de 9 policías, narco en Huehuetenango, que el señor López Bonilla facilitaba de alguna forma y mostraba fotografías de agentes de la DEIC, o por lo menos uniformes de la DEIC, para hacer tumbes de drogas. Y lo otro que también es bastante revelador, habla de que Jairo Orellana era protegido de López Bonilla. López Bonilla traiciona a Jairo Orellana y por lo tanto Jairo Orellana va y lo traiciona en los Estados Unidos. De hecho, ese es uno de los nombres que se comienza a mencionar de quiénes son el testigo 1, el testigo 2 o el testigo 3, que para el caso, por ejemplo, de Roxana Valdetti se habla mucho de que Marjorie Dadiana Chacón es uno de los que ha aportado información. ¿Hay que caer en el juego de López Bonilla o en el discurso de López Bonilla de cómo hay que creerle a Guayo Cano si es un narcotraficante confeso? Me parece que es interesante si unimos la declaración que se daba al principio del programa, en el primer corte, y esta declaración son completamente contradictorias, porque según él los procesos están completamente politizados y la justicia es un arma política contra él, pobre víctima, y ahora en esta, que básicamente debió ser en la siguiente pregunta, saca a pasear que la investigación fue buena y que se determinó y que está probado que Guayo Cano es, bueno, pues si vas a dudar de la justicia y del sistema de seguridad y justicia en sí mismo, duda para todos los casos, no solo para el tuyo, ¿verdad? Entonces también podríamos decir, según la versión de López Bonilla, que Guayo Cano es una víctima de la politización del sistema de justicia. Obviamente eso no se lo cree nadie, porque claramente Guayo Cano es un asesino, es un narcotraficante, bien probado eso. Por cierto, también es interesante escucharles hablar a alguien como él, porque te das cuenta del nivel bajísimo de ciertos narcos guatemaltecos, que a veces hablamos del narco como si fuese aquella gran mente brillante que es capaz de manipular todo el sistema político y social, y en realidad es una persona intelectualmente muy básica, muy básico. Por no decir algo pero peor. Con enorme poder de fuego. Este era en ser tan básico, era especialmente violento. Este sí se dedicaba a matar al que pasaba por ahí, versus algunas otras bandas de narcos, de transportistas, que es lo que tenemos en Guatemala. Nosotros no tenemos ni carteles ni nada parecido, tenemos transportistas que se mantienen de una forma mucho más tranquila, por debajo, sin llamar mucho la atención, creando cierto grado de fidelidad con las poblaciones donde viven. Este sí se dedicaba, agarraba la pistola y se dedicaba a matar al que le caía mal, al competidor, a aquel que tenía una pinta que no le gustaba. Si no estoy mal, a él se le endilga a esta fiscal o auxiliar fiscal que llega a un poblado, la ven mal y cuando van saliendo los agarran, los balean, los queman, exactamente. Y sí, me llama la atención algo importante que dice Daniel. Aquí lo que tenemos son transportistas, gente que hace negocios con todos en Colombia y si no con todos, con muchos en Colombia y con muchos en México. Pero tenemos estructuras, cosa que todavía, tradicionalmente los colombianos tuvieron mucho, los cubanos tuvieron también, puertorriqueños incluso tenían redes en los dos países, digamos. El ejemplo clásico es Colombia, ¿no? Tenías colombianos vendiendo drogas en las calles en Estados Unidos y colombianos
en la parte directamente de la producción y transporte de droga. El guatemalteco es un narco puramente transportista. O sea, no hay grandes estructuras de distribución en Estados Unidos. Ahí se encargan fundamentalmente los mexicanos, que son los que acabaron controlando todo el negocio. Y el narco guatemalteco no tiene tampoco tanta capacidad de llegar a Colombia. ¿Qué significa eso? Que al narco le dicen, recoge el paquete, en guatemalteco me refiero, recoge el paquete en tal lugar de la frontera con El Salvador y me lo llevas a tal lugar de la frontera con México. Esa es fundamentalmente su labor. Claro, en este gran esquema de las cosas, el narco guatemalteco es una parte así del negocio, que es lo que hay que entender. El narco guatemalteco es muy relevante en términos generales de todo ese negocio y se lleva una parte pequeñísima de todo el negocio del transporte de cocaína hacia Estados Unidos. O sea, pequeño sigue aquí en siendo Guatemala millones y millones. No, claro, y tiene un gran impacto para el la negocio es la economía impresionantemente guatemalteca grande. y sobre todo para la economía guatemalteca concretamente local, pero no es aquella cantidad de dinero que justifican afirmaciones casi fantasiosas de que aquí un dólar de cada 3 es del narco. Eso es fundamentalmente falso. O sea, el narco es un negocio grande, pero es un negocio pequeño en comparación con otra clase de negocios. Y aquí es donde yo me iría a la hora de hablar de la estructura PP. La estructura PP, les aseguro que ganaba mucho más dinero saqueando el Estado que cobrándole a narquitos sus transportes de drogas. Estuardo, la DEA, a ver, hemos venido hablando de ella, planteabas este círculo vicioso. Mauricio López Bonilla, la primera vez que se le habló de que tenía vinculación con el narco, sacó una carta de un jefe de la DEA felicitándolo por su trabajo. ¿Hasta qué punto ese tipo de expresiones de la DEA eran un poco engañar a López Bonilla o a los funcionarios guatemaltecos? O de plano sí cayeron en el juego de estos pequeños narcos chapines? Sí, la DEA un día manda una carta de esas y el siguiente día te manda 10 agentes, pues, o sea, la DEA tiene sus objetivos y no los va a, como hemos dicho varias veces, no se va a hacer atrás de sus objetivos. Tiene objetivos que van dentro de una estrategia mucho más grande de lo que se ha denominado. Habría que la preguntar gran droga, si no es ¿verdad? protocolario una carta como esa, si es algo que se manda, haces un operativo y lo mandas conjunto y lo mandas casi por default. Es una carita alegre, pues vaya, Claro. ¿verdad? Pónganle carita Estrellita. alegre porque terminó estrellita, porque le puso su plana de la A, ¿verdad? Entonces le mandaron su estrellita, ¿verdad? Pero el siguiente día no pudo hacer las multiplicaciones, ¿verdad? Así como aquella que no pudo hacer entonces le mandan castigo. No, ¿verdad? pero de verdad, una vez más, ¿qué es esto de utilizar el argumento de que la DEA me está persiguiendo y que todo está politizado y al mismo tiempo utilizar la cartita y decir, mira, me estaban felicitando? Bueno, o una cosa o la otra. No puedes decirme que las dos son válidas al mismo tiempo. Bueno, sería bueno que sacaran la cartita ahorita. Por ¿verdad? eso digo, es una argumentación patética, es una argumentación muy triste. Sí. Muy chapina. Sí, aquí entra, yo creo que sí, la investigación, una pregunta que hacíamos es el dinero, y posiblemente cuando uno ve los números y por lo menos de testigo 1, testigo 2 y testigo 3, en realidad suman, ¿qué? $1.5 million. Por lo menos eso es lo que dicen ellos. $1.5 million, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaría ese dinero? Pero cuando uno ve las sumas impresionantes que solo para comprar el helicóptero de Otto Pérez se tienen presuntamente en la cooperacha, son 3.250.000 millones de dólares, ¿verdad? O sea, es mucho más que lo que pudieron haber pagado aquí. Cuando uno ve los 30 millones de mordida por el TCQ, que a propósito está funcionando, ¿eh? Es mucho más de lo eso. Cuando uno ve y empieza a ver uno la estrella, va a quedar 5 empresas de Roxana Valdetti, es mucho más dinero. Por eso no sorprende que el hijo de la Valdetti salga así tirando pisto. Por cierto, que ya algún tuitero me lo dijo, como estaba preguntando yo dónde está el dinero en las caletas. Lo tiene el hijo de la Valdetti. Tirándolo con el aguacate. No, pero el Junior. es más, o sea, imagínense si comparamos los números, por lo menos que han presentado hasta ahorita, versus los números de la corrupción, estos números son babucha. Nada, muy son poco. Pines, son confites, es el Pero vuelto, porque, ¿va? de verdad, el versus negocio, 30 millones de TCQ, ¿verdad? el negocio no es tan grande. No en Guatemala, no para estos Lo que, niveles.
La problemática principal aquí en términos de un ministro y que tiene poder es lo que decía el mismo, ¿cómo se llama este señor Villatoro? Y enseñaba la foto, la utilización de las fuerzas de seguridad para cumplir ciertos objetivos, para entonces estar de acuerdo, por ejemplo, con los Zetas. Por ejemplo, los uniformes de la DEIC, uniformes de policía, radiopatrullas. Es muy interesante porque esto no nos lo están nuestros queridos amigos gringos, no nos lo están solucionando. O sea, el problema de las estructuras de seguridad infiltradas por el narco o en conchaveo con el narco no nos lo soluciona el hecho de que se vayan a llevar, después de que pasen todos los 200 casos que tiene aquí, a López Bonilla o a Rosana Valdetti. ¿Qué solución para nosotros? Pero ni a clase? Villatoro, ni a Marjorie, ni a la Lorenzana, ni a los Mendoza. Pero imagínate, no todavía nada. si me dices, mira, te desmonté todo el famoso y supuesto cartel de la charola que está inmerso en la policía. O mira, te agarré estructuras que iban desde el policía que estaba en la comisaría hasta la vicepresidenta. Toda la estructura te quité, y al quitártela, bueno, te doy una oportunidad de que renueves el sistema. No, te están quitando a meros capillos de arriba, pero no te están solucionando el gran problema, que es el problema de la corrupción que genera el narco dentro de las estructuras de seguridad. Y al contrario, el uso, por ejemplo, solo el uso de uniformes, aunque no sean agentes de la policía, ya solo el uso de la indumentaria le está restando valor al uniforme, ¿ya? Le está restando esa fe pública que el uniforme debería tener. Claro. Ahí tiene un efecto enorme, un efecto sociológico enorme sobre la confianza que uno de ciudadano debería tener sobre sus autoridades. Y ojo que estamos hablando de la policía. Cuidado, con el fantasma y otros temas, el ejército tampoco ha escapado de esto. Bueno, mismo López Bonilla viene del ejército. Sí, cabal. Antes de ir al corte, hay gente que nos está escribiendo en Twitter y en redes sociales que López Bonilla no es el primer funcionario, ni Roxana Valdetti, ni va a ser el último. O sea, sí hubo gente en esos puestos antes que pudo haber ayudado. A mí lo que me hace intuir esto es que era un comportamiento relativamente normal, que era como el derecho de piso que tú pagabas por tener el puesto que tenías. No significa que todos los ministros de gobernación hiciesen esto, ni que todos los vicepresidentes, ni nada parecido, pero que no era algo tan extraño el hecho de tener este contacto con autoridades, sobre todo autoridades que te pueden en un momento dado ayudar con una detención, pasarte información, ¿verdad? Colaborar contigo de alguna manera y sobre todo dejarte ser, porque el narco lo que quiere es que le dejen ser, que no le molesten y que le dejen transportar la droga, y ahí es donde está su negocio. Mientras sigas haciendo eso, mientras mires a otro lado, mientras seas permisivo con lo que hace el narco, ellos están contentos. Y yo creo que esa ha sido la relación tradicional entre el sistema político y el narco. No de que el narco tome unas grandes decisiones sobre la ley de aguas y sobre el sistema financiero, sino más bien deja al narco hacer lo que tenga que hacer, no te metas con él porque ahí sí hay muchos más problemas, y siempre me refiero desde la perspectiva del narco, ese vínculo con el sistema político, el sistema judicial, para poder, en la medida de lo posible, salvarte de sus acciones. Aunque en realidad el narco guatemalteco, de quien tiene que tener miedo tradicionalmente y siempre, y ahí están toda la retabilidad de casos de narcos guatemaltecos, es a Estados Unidos. A mí que me presenten el caso de un narco guatemalteco procesado, juzgado y condenado en Guatemala, hay apenas nada. Casi todos los casos son casos de extradición. Y ahí saquemos la lista. Lista, usted está tratando de sacar una lista mental, pero no. ¿Vos tenés alguno en la cabeza, Stuart? ¿No? Difícil. Entonces, en realidad, tu incentivo como narco, bueno, una vez que tienes esos vínculos, no es, uy, qué miedo, viene el sistema judicial de Guatemala a buscarme, no. Eso ahora, los políticos tienen bastante más razones para sentirse, digamos, inquietos al respecto, pero el narco guatemalteco, a día de hoy, a quien le tiene que tener miedo es a la DEA, y ahí sí será amiguete de un viceministro, un presidente o de un comisario, no te ayuda demasiado. No te va a ayudar. Vamos a hacer una pausa con el hashtag FFNarcoministro. Cuando regresemos vamos a cambiar el tema. Hay una propuesta que ha llamado mucho la atención, principalmente de la población urbana de la capital, víctima muchas veces de abusos y desmanes de los parqueos, y el diputado
Álvaro Velázquez ha sacado ahí, por lo menos a debate, a discusión, esta iniciativa de la que vamos a hablar cuando regresemos del corte en Sin Filtro.